En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por esta noche, por estos días que nos regalas por haber celebrado la fiesta del cura de Ars. Te pedimos, Señor, que nos envíes tu Espíritu Santo, que puedas abrir nuestros corazones para poder recoger lo que nos tienes preparado esta noche. A mí me concedes tu Espíritu Santo para poder transmitir las riquezas de la enseñanza de la Iglesia. Todo esto te lo pedimos con la oración que nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, después de haber hecho un recorrido por la Sagrada Escritura y del cual hemos ido desgranando poco a poco en muchos días, que nos ha enriquecido, pero también en textos de la Escritura hemos encontrado lo que enseña la Iglesia. Ahora quisiera detenerme en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Los que tienen el catecismo pueden ir sacando, pero también pueden buscar en internet y aparecerá el Catecismo de la Iglesia Católica. Hablando de los 7 sacramentos, el Catecismo de la Iglesia Católica en la segunda parte, que es la celebración del misterio cristiano, va a tocar el sacramento del matrimonio a partir del número 1601 en adelante, donde vamos a ver el matrimonio como sacramento. Pero antes de poder ver lo que dice el catecismo, quisiera preguntarles primero, ¿cuántos sacramentos hay? ¿No? ¿Cuántos sacramentos hay? Entonces, tanto por el chat como también lo pueden decir, activar sus audios, ¿no? Y poder decirlo. ¿Cuántos sacramentos hay? ¿Y cuáles son? Son 7, padre. 7, padre. 7. Muy bien. ¿Y cuáles son los 7 sacramentos? Es bautizo, Eucaristía, Bautismo, confirmación, Eucaristía, confirmación. matrimonio, Ya van 4, matrimonio. penitencia, Penitencia, ya van 5. orden sacerdotal. Orden sacerdotal, ya van 6. Y unción de los enfermos. Unción de los enfermos. ¿Todos están de acuerdo? Ya van los 7 sacramentos. Pero el Vaticano II, en Lumen Gentium, dice que la Iglesia es como un sacramento de salvación universal para todos los pueblos. Quiere decir que hay 8 sacramentos, que es la Iglesia. Les he hecho una pregunta un poco difícil. No quiere decir que hayan 8 sacramentos. Está hablando en otro contexto como misterio, porque la palabra del griego mysterion al latín se traduce como sacramentum, ¿no? Como sacramento. Muy bien. Entonces, ahora que hemos dicho que son 7 sacramentos, el Concilio de Trento
frente a la negación de Lutero de algunos sacramentos, como la Eucaristía, la unción, el orden, el Concilio de Trento ha definido de que los sacramentos son 7, ni más ni menos. Aquel que quite o añada, no, anatema sit, dice el concilio, es decir, que sea condenado. Por tanto, estos 7 sacramentos que siempre la Iglesia los ha enseñado, ¿no? En el catecismo aparece en la segunda parte. La primera parte, el catecismo habla sobre el credo. La segunda parte, los sacramentos. La tercera parte, los mandamientos. Y la cuarta parte, la oración. Ahora bien, ¿qué son los sacramentos? ¿Qué es el sacramento? Vamos a definir ahora. ¿Alguien? También lo pueden escribir por el chat y así vamos interactuando. ¿Qué son los sacramentos? ¿Qué son los sacramentos? Según Wikipedia, en el cristianismo, un sacramento es un acto mediante el cual el creyente manifiesta su relación con Dios. Ya lo han preguntado a Google, ¿no? Todavía lo han hecho hablar. Diego levantó ¿Alguien la que mano. me puede decir? Son signos sensibles, dice Mayito en el chat. ¿Qué más Signos podemos decir que sensibles son de signos? la presencia de Dios en la tierra. ¿Cómo? Signos sensibles de la presencia de Dios en la tierra. Signos sensibles de la presencia de Dios en la tierra. ¿Qué más podemos decir? Los sacramentos son signos sensibles instituidos por Jesucristo que producen la gracia que significan, ¿no? Es decir, los sacramentos, ¿no? Primero que han sido instituidos los 7 sacramentos por Jesús, bajo un signo sensible, ¿no? Como es el bautismo, los signos, la materia y la forma, ¿no? Que es el agua y las palabras, ¿no? Son sensibles, visibles, audibles, ¿no? Y que producen, realizan la gracia que significan. En caso del bautismo, se da la gracia del Espíritu Santo que hace templos vivos de Dios. Por tanto, ¿no? Los sacramentos son realidades visibles que hacen presente una realidad invisible, que es la acción del Espíritu Santo. Y cada sacramento tiene un efecto. Dicho esto, vamos a entrar al matrimonio, al sacramento del matrimonio, en el número 1601 del Catecismo de la Iglesia Católica. Va a citar enteramente al Código de Derecho Canónico 1055. El Código del Derecho Canónico desarrolla y habla sobre el matrimonio a partir del número 1055 en adelante, y este número del código afirma que la alianza matrimonial, es decir, el matrimonio, perdón, el código y el Vaticano II, para poder hablar del matrimonio, van a recuperar el término de alianza en lugar del contrato. El término contrato, aunque indica, ¿no? La realidad del matrimonio, sin embargo, no explicaba de modo suficiente, ¿no? De cómo se podía entender, sobre todo la indisolubilidad. Si era un contrato, ambas partes,
acuerdo mutuo, podían romper el contrato. En cambio, en la alianza se da un aspecto gratuito, ¿no? de un sello para siempre, ¿no? Para siempre. Por eso dice el código, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ¿no? El varón y la mujer constituyen un consorcio de toda la vida, es decir, indisoluble, hasta que la muerte los separe, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges, ¿no? Al bien de los cónyuges, los bienes del matrimonio, los fines del matrimonio, el bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, ¿no? Y aquí habla del sacramento. Fue elevada por nuestro Señor Jesucristo a la dignidad de sacramento entre bautizados, ¿no? Es decir, hay un matrimonio natural que viene desde la creación que hemos visto en el Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Este matrimonio natural, ¿no? Que ha sido instituido por Dios, querido por Dios, para los bautizados fue elevado a la dignidad de sacramento. Para los bautizados es uno de los 7 sacramentos y algunos que son novios pues se están preparando precisamente para poder recibir este sacramento. Y los que son catequistas, ¿no? Es la misión que tienen de preparar para poder vivir este sacramento, que es un sacramento, como todo sacramento, es fuente de santidad. Por tanto, en este número ha utilizado esta expresión alianza, consorcio, ha hablado de los fines hacia donde se ordena el matrimonio. Este matrimonio, esta alianza o Gaudium et Spes, que más adelante citará el catecismo, en el número 48, hablará de una comunidad de vida y amor, ¿no? Una comunidad de vida y amor. Juan Pablo II, ya desde sus primeros escritos, hablará del matrimonio y de la familia como una comunión de personas, ¿no? Ese hacerse uno, ¿no? Serán una sola carne. Juan Pablo II lo habla como una comunión de personas, comunio personal, sobre todo en todos sus documentos sobre la familia, ¿no? Irá profundizando estos aspectos. El catecismo, después de citar este texto que hemos escuchado, habla sobre el matrimonio en el plan de Dios. Y para poder hablar de este plan de Dios, dirá el catecismo, hablará sobre la Sagrada Escritura, ¿no? Del cual ya hemos hablado. Quiero rescatar una cita del catecismo que ya en alguna ocasión les había mencionado, que es de Familiaris Consortio, el número 11, en el cual, hablando del Génesis y hablando de la creación, dirá que Dios ha creado al hombre por amor y lo ha llamado al amor. Esta expresión de Juan Pablo II de Familiaris Consortio número 11, pues no solo es famosa, sino que es profunda, ¿no? Porque Dios ha creado al hombre siempre en una ordenación hacia la comunión con él, ¿no? Por eso, si preguntamos, ¿para qué Dios creó al hombre? ¿No? Decimos, para, primer lugar, ¿no? Para
entrar en comunión con Dios, para recibir la vida divina, entrar en amistad con Él, con Dios, y segundo, para ser feliz, ¿no? Y su felicidad del hombre consiste en la comunión con Dios, ¿no? Uno puede pensar, pero Dios es egoísta, nos ha creado para Él, ¿no? Y es que la felicidad del hombre solamente puede consistir en un bien mayor, en el bien en sí mismo. Y este es Dios. Dios no podía poner la felicidad del hombre en algún bien pasajero, porque un bien pasajero no es estable, no tiene una estabilidad capaz de dar una felicidad eterna. Por tanto, Dios ha creado al hombre, ¿no?, para entrar en comunión con él. El hombre tiene capacidad. Por eso el catecismo, en el número 27 en adelante, al inicio va a hablar el hombre capaz de Dios, homo capax Dei. Hay un deseo de Dios, ¿no? Lo subtitula, este deseo de Dios, ¿no?, está inscrito en el mismo corazón del hombre, y como Dios, al crearlo, dice en el número 27, el deseo de Dios está inscrito en el mismo corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Juan Pablo II decía, el hombre ha sido creado por amor y llamado al amor. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, ¿no? Hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Solo en Dios, ¿no? Si pensamos un poquito hacia atrás, nos encontramos con San Agustín con una frase súper conocida. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Esa frase de Agustín es súper conocida. Pero cuando dice el catecismo que el hombre solamente en Dios encuentra la verdad y la dicha que no cesa de buscar, ¿no? San Agustín pues también lo dice de ese modo, ¿no? Que el hombre ha sido creado por Dios, para Dios. Pero sin embargo, ¿no?, tiene el corazón inquieto, ese corazón inquieto de ir tras las cosas bellas que Dios ha creado, pero que no son Dios. Más tarde, Agustín, cuando ya se convierte, dirá, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Yo te buscaba fuera en las cosas bellas que tú has creado, pero tú estabas dentro de mí. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Ese texto bellísimo de San Agustín, ¿no? Gritaste, rompiste mi sordera, ¿no? Brillaste, resplandeciste y fugaste mi ceguera, exhalaste tu perfume, ¿no? Gusté de ti, me abrazaste y disfruta de la paz de Cristo. Entonces, esta experiencia de Agustín, de este corazón inquieto, que también aparece con otra expresión, con la dispersión y la interioridad. Agustín dice que el hombre por el pecado anda disperso, fuera de sí, ¿no?, buscando las cosas bellas. Cuando Agustín se encuentra con Jesucristo, ¿no?, necesita este recogimiento, este entrar dentro de sí, porque dentro del hombre habita la verdad, dice San Agustín, el hombre, el maestro interior, ¿no? Sin embargo, el fundamento de su vida espiritual no es el hombre, sino necesita trascender a Dios, necesita subir a la contemplación de Dios. De ahí esta espiritualidad agustiniana de la dispersión, la interioridad y la trascendencia es necesaria y bellísima también. Perdonen que les hable mucho de San Agustín. Es un hombre, un santo que ha escrito mucho,
pero además que yo le he dedicado 2 tesis, aparte de mi tesis doctoral, entonces alguien que conozco bastante bien y se parece mucho a la historia de nosotros, ¿no? Ese hombre disperso y que después, una vez convertido, ¿no? Una vez convertido, Agustín, pues no dará marcha atrás. Solo digo una cosa más de Agustín, de su vida. Agustín descubrió en su propia experiencia cristiana que uno es cristiano por conversión y no por nacimiento, ¿no? Y esto, hermanos, nosotros también necesitamos experimentar que uno es cristiano por conversión, no por nacimiento, ¿no? Hemos nacido quizá en una familia cristiana, algunos en una familia cristiana, otros en una familia cristiana pero mediocre, y que pensamos que así es la vida cristiana, que vas a misa más o menos, que si vas a la misa de un difunto, pues ya te crees que eres un gran santo, que si vas 2 veces a la semana a la misa, pues ya pareces el cura de Ars, y yo qué sé, ¿no? Y si vas todos los domingos un mes seguido, ya parece una monja de clausura contemplativa, pero la vida cristiana es mucho más que eso, ¿no? No es ir a misa porque me han invitado, ¿no? Sino es una vivencia de todos los días, de conversión. De ahí la importancia de una comunidad, de una comunidad. Es decir, cada matrimonio, cada cristiano pueda tener una comunidad, una pequeña comunidad donde viva la fe de modo constante, con hermanos concretos a quienes pueda amarlos, ¿no? Y esa comunidad, esa pequeña comunidad, pues también nos ayuda. A los matrimonios los ayuda también a los sacerdotes. Ya los papas, desde Juan Pablo II, pues siempre han hablado de esta necesidad. Porque el secularismo, ¿no? Si nos damos cuenta, miren, tú vas a misa un domingo, de domingo en domingo, pero vas a la misa solo 1 hora. De esa hora, ¿no? Que te has distraído escuchando la lectura, quizá has escuchado la homilía que ha sido 15 minutos, ¿no? Has escuchado bien, pero ¿cuánto te dura ese alimento? Porque llegas a casa, no solo están los problemas, todo lo demás, sino que en la casa te encuentras con la televisión, ¿no? Con las redes sociales que todos los usamos, pero el mundo tiene una catequesis que es anti-evangélica, una catequesis hedonista, nihilista, utilitarista, secularista, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cuánto te dura haber ido a la misa de domingo a domingo? ¿No? Preguntémonos, ¿es suficiente? Yo siempre a los niños de primera comunión, igual a los de confirmación, cuando venían a la parroquia y a los papás siempre les decía, miren, a los papás, ustedes me traen a los niños, los tengo aquí, más la catequesis, más la misa a la cual se quedan, y entonces, ¿cuánto tiempo están aquí conmigo? 2 horas, 2 horas y media a la semana. ¿Y cuánto tiempo están con los papás, el colegio y todo lo demás? ¿Y qué reciben? ¿No? Muchas veces reciben una catequesis todo lo contrario a lo que se le dice en la iglesia. Todo lo contrario. Comenzando de papá, mamá y todo lo demás, donde el papá, mamá, pues está esperando solamente que termine la primera comunión, ¿no? Que hagan la primera comunión para nunca más volver, que hagan la confirmación para nunca más volver, ¿no? Estás esperando, aguantando estos días para que te dé una constancia y después te marches y nunca más vuelvas a la iglesia. Te casas y te has desentendido. ¿Por qué? Porque lo has buscado con malicia. No, quizá no se trata de eso, sino que a veces tenemos aquí en la cabeza de que con el sacramento se acaba, ¿no? Recibe la primera comunión, se acabó.
Confirmación, se acabó. Te casas, piensas que ya se acabó. No, al contrario, los sacramentos no son algo que se acaba. No es punto de llegada, sino es punto de partida que va a durar toda tu vida, que va a durar toda tu vida. Alguno me decía, padre, tantos días ya que está, ¿por qué no nos suelta? Ya termina. Sí, ya voy a terminar pronto. Mira, no bastan 10, ni siquiera 10, 20 charlas, un curso para poder vivir, ¿no? Santamente tu matrimonio toda tu vida, ¿no? En el seminario, ¿cuánto tiempo nos pasamos? Pues años, 10 años. Yo en mi caso queda medio flojito, así que 12 años estuve en el seminario, ¿no? Y bien, no sabían qué hacer conmigo, así que me mandaron a estudiar la licenciatura en teología y ya después me ordenaron, ¿no? Pero es así, ¿no? Es así, ¿no? Pero si te dicen, ¿y cuántos novios? A ustedes y yo, de verdad que tengo que utilizar las palabras de Jesucristo a los apóstoles. Ustedes que han perseverado conmigo en mis pruebas, dice Jesús a los apóstoles, ¿no? Ustedes que han perseverado, un grupo casi estable, alrededor de 40, ¿no? Pero ¿cuántos novios, ¿no? Dicen 10 charlas y dicen, no, pues qué tanto y todo lo demás. Se buscan en la parroquia del lado o donde sea, pues si son una, dos charlas, mejor. Igual para el bautismo, igual para los sacramentos. 2 años confirmación, pero ¿para qué tanto? ¿No? O la primera comunión y todo lo demás. Siempre, ¿no? Vamos desde algunos digo, no todos, ¿no? Algunos. Pero nos encontramos siempre con esta dificultad. Por tanto, ¿no? El cristianismo se vive por conversión y no por nacimiento. Y en la comunidad, en una comunidad pequeña, pues ¿qué hacen? Los otros hermanos te llaman a la conversión. Y cuando uno deja de ir a su comunidad, en el fondo no es porque no tiene tiempo, no es porque no le guste mucho o poco, sino en el fondo es que uno no quiere convertirse, porque ya la palabra de Dios que se proclama en la comunidad, ya los demás hermanos, pues que te invitan a la conversión, pues no son muchas veces tan llamativos quizá, y entonces uno deja rápido. Pero yo les invito a todos, a los que no están, ¿no? A poder participar de una comunidad, ¿no? De una comunidad. Por tanto, volvemos al catecismo. Como el hombre ha sido llamado a esta comunión, hay un deseo de Dios. El hombre es capaz de entrar en comunión con Dios. Esta capacidad que tiene el hombre de entrar en comunión con Dios, dice Santo Tomás de Aquino, es capaz de entrar en comunión con Dios uno y trino, ¿no? No solo de conocer, sino de entrar, de ser partícipe de la naturaleza divina, se da por medio de la gracia de Dios. Y en el matrimonio pues como los 7 sacramentos, son canales privilegiados por donde nos viene la gracia de Dios. Canales privilegiados, es decir, es por donde esa fuente de la gracia se abre y nos llega a cada uno, ¿no? Por los 7 sacramentos. A ustedes que van a recibir, que son casados, pues por medio del sacramento, del matrimonio, y a mí y al padre Marco también que está, pues nos llega por medio del orden sacerdotal. Por tanto, ¿no? Dice el Papa Juan Pablo II que el amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. De todo ser humano, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste la felicidad, ser feliz?
¿no? En amar, ¿no? Cuando uno no ama, no es feliz. Cuando uno no ama, no es feliz. Una vez dicho esto, del matrimonio, el catecismo pasa a hablar de la celebración del matrimonio en el número 1621 en adelante, ¿no? Este número no lo voy a tocar esta noche porque vamos a dedicarle a hablar una noche sobre la celebración del matrimonio, donde no solo vamos a revisar el ritual, ¿no? Sino también hablaremos un poco sobre la historia de la celebración del matrimonio. Pero sí me voy a detener en el siguiente número, que es 1625, el consentimiento matrimonial. Es decir, esta alianza matrimonial. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace el matrimonio? ¿No? ¿Ustedes me pueden decir cómo nace el matrimonio? ¿Mm? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Cómo se constituye el matrimonio? ¿Alguien me lo quiere contar? A ver, los casados. ¿Cómo nace el matrimonio? Más facilito todavía. ¿Quién es el ministro del matrimonio? ¿Quién es el ministro? Del bautismo puede ser un diácono, un sacerdote, obispo, papa y cualquier fiel con dos condiciones, ¿no? Hacer lo que hace la iglesia y utilizar agua pura, natural y la fórmula. ¿Quién es el ministro del matrimonio? Los novios. Los novios, ¿cierto? ¿Y el sacerdote qué hace si los ministros son los novios? Porque a veces ni le invitan al sacerdote, ¿no? Los novios. ¿Qué hace Es el ahí? testigo. Testigo nada más. No, y la representación de Dios, ¿no? La representación de Dios, sí, es un testigo, se dice un testigo cualificado que en nombre de la iglesia recibe, toma el consentimiento de los novios, ¿no? Entonces la participación del sacerdote, hay otros dos testigos que van a firmar el pliego, ¿no? Que se llaman testigos de rito. Ellos firman diciendo que yo vi casarse, porque son de testigo presenciales, de haber visto que realmente estaban en la iglesia, han casado y que no ha sido un invento del documento, ¿no? En cambio, el sacerdote firma acogiendo en nombre de la iglesia, ¿no? Como ministro de la iglesia, el consentimiento. Pero los ministros del matrimonio son los novios. Los protagonistas son los novios. Por tanto, los más interesados son los novios, ¿no? Entonces, ¿cómo nace un matrimonio? ¿Cómo nace? O sea, ¿en qué momento nace el matrimonio? ¿No? Por ejemplo, les digo, cuando un niño es bautizado, cuando se le echa el agua diciendo la fórmula correcta, ¿cierto? Es un bautismo de emergencia, un niño que se está muriendo, una persona que se está muriendo, le echo agua diciendo la fórmula. Ángela, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya está, ¿no? Bautismo de emergencia, superemergencia, ¿no? Pero el matrimonio, ¿cuándo nace? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo hay entrega de anillos? ¿Qué piensan? Hoy día tengo todos mudos a excepción de Ángela. Cuando hay amor, padre. Cuando hay amor. Entre los novios. Entre los novios. Y si se acaba el amor, se acaba el matrimonio.
porque también se acaba el amor, ¿no? De casados. Diego a levantar la mano. Diego Bayón. Sí, correcto, padre. Yo considero que empieza el matrimonio cuando se ve que se apoyan mutuamente, construyen juntos proyectos, un futuro, y ven que cada uno es la roca en la que se apoya, ¿no? Es la estructura más fuerte que tiene el otro de la esposa o el esposo. Muy bien, claro, la vida conyugal, pues como familia requiere todo eso, ¿no? El amor también, como ha dicho. ¿Quién más? ¿Cómo nace el matrimonio? No estoy hablando de cómo se inició el enamoramiento, la atracción, enamoramiento, llegaron al altar. ¿Cómo nace el matrimonio como sacramento? Ese vínculo. Puede ser con los votos matrimoniales, padre. Los votos matrimoniales. ¿A qué llamas votos matrimoniales, Celinda? Padre, yo pienso que puede que nace con una promesa o un juramento. Promesa, juramento. ¿En qué momento se dan los votos, promesa, juramento? Cuando Eh, estás, padre, cuando te dicen yo te acepto a ti como esposo para amarte en la salud y en la enfermedad, ¿no? En la riqueza y en la pobreza, y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, sí, está bien. No sé quién más ha puesto, quién más decía el juramento. Los votos, entiendo los votos, que es lo que acaba de decir Ángela, ¿no? Los Sí, padre. juramentos que decían, ¿de cuál juramento dicen? Cuando les colocan el lazo, dice Giovanna. No sé, corrida de todas, ¿eh? Cuando se colocan los aros, padre. Cuando les colocan el aro, les cuento, dice, dos esposos se juntaron, ¿no? Y uno dice, oye, te cuento que a mi mujer le he comprado una cadena de oro, bellísimo, está guapísima con su cadena y todo lo demás, ¿no? Hoy el otro, su amigo le felicita, que, uy, qué bueno el otro. Y le pregunta, ¿y tú qué le has comprado? Y el otro le dice, no, yo todavía la tengo suelta. No entendieron. No me gustó su chiste. Muy bien. ¿Cuándo nace el matrimonio? ¿No? Cuando se da el consentimiento. Es decir, los votos, lo que han dicho, es verdad. El consentimiento matrimonial. Este consentimiento matrimonial, este es el ritual del matrimonio, otro día vamos a ver con calma, ¿no? Hay varias fórmulas del consentimiento, ¿no? Donde los esposos, perdón, los novios, ¿no? Van a dar, por ejemplo, hay una fórmula, ¿no? El sacerdote, después de haberles hecho las tres preguntas, vienen libremente, están dispuestos a amarse, están dispuestos a recibir los hijos amorosamente. El sacerdote hace esta monición. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia, ¿no? Este es el momento cumbre, digámoslo así, bellísimo, donde los novios tienen que estar despiertos, emocionados, todo lo que quieran, ¿no? Porque puede darse el anillo, pero si no se da esto, no hay matrimonio. No hay matrimonio. Puedes con lazos de oro, lo que sea, pero no hay matrimonio. La ¿Por qué, fórmula padre? dice, ¿Por qué no habría? porque es el consentimiento el que funda el matrimonio. Si no hay consentimiento, entonces no hay matrimonio.
Por eso, en la nulidad matrimonial, lo que se ve es que si este consentimiento ha tenido algún vicio que haga nulo el matrimonio. La nulidad no es romper un vínculo, sino es ver si un matrimonio, si es nulo, es que no hubo vínculo, ¿no? No hubo vínculo, ¿no? Entonces, ahora diremos cuáles son las características, las condiciones de un consentimiento válido, ¿no? Primero digo el texto, ¿no? Que para recordar, y todos ustedes dirán, yo te recibo a ti, ¿no? Dice el novio su nombre, la novia y del novio, como esposa, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Hay 4 fórmulas variantes, cada uno ya eso lo pueden elegir, ¿no? Pero este consentimiento, una vez que lo dicen los novios, el sacerdote luego termina diciendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres, confirme este consentimiento mutuo que os habéis manifestado ante la iglesia, y en Cristo os dé su bendición, de forma que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y entonces ahí, ¿no? El sacerdote dice, bendigamos al Señor, todos demos gracias a Dios, ¿no? Este es el consentimiento. Ya después viene el anillo, las arras, y según el ritual de la Iglesia Católica, no existe lazo. No sé de dónde, de qué corral habrán traído lazo, pero no existe lazo según el ritual. ¿Y por qué las arras sí, padre? Las arras incluso es opcional. Las arras indica la comunión de bienes, ¿no? Por ejemplo, dice, bendice, Señor, estas arras que se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Y entrega las arras diciendo, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir, ¿no? Entonces, eso es la comunión de bienes, ¿no? Bien, entonces, el consentimiento. Esta noche vamos a hablar rápidamente, en eso nos quedamos. Pueden ir siguiendo Catecismo de la Iglesia Católica 1625. De los vicios del consentimiento, vamos a hablar otro día, que son los causales de nulidad, que son 12. Vamos a ver otro día de ellos. Vamos a ver un poco más el derecho canónico. Los protagonistas, dice el catecismo, de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer, ¿no? Un hombre y una mujer, bautizados, primera condición, hombre y mujer. Segundo, bautizados, es decir, ¿quién es capaz de casarse? No, un hombre y una mujer, bautizados. Uno que no está bautizado se puede casar, ¿no? Un bautizado y una no bautizada con dispensa, ¿no? Bautizados, libres. Tercero, libres, ¿no? Libres para poder contraer el matrimonio, ¿no? Y que expresen libremente su consentimiento, ¿sí? Expresen libremente su consentimiento. Es decir, aparte de ser hombre, mujer, bautizados libres, se requiere edad suficiente, ¿no? Edad suficiente, es decir, en Perú, para el derecho canónico, la edad suficiente es 14 años para la mujer, 16 para el hombre. En cambio, eso deja libertad, se llama en derecho la canonización de la ley civil. Sin embargo, se respeta el derecho, la jurisprudencia
de cada país, ¿no? En caso de Perú, mayoría de edad se logra con 18 años. Por tanto, se requiere para casarse libremente mayoría de edad. ¿Un menor de edad se puede casar? Sí, se puede casar con permiso explícito del papá y de la mamá que tendrán que firmar delante del párroco, ¿no? Entonces, pero el consentimiento, primero el catecismo dice ser libre. ¿Qué quiere decir ser libre? ¿No? ¿Quién es una persona libre? Quiere decir dos cosas: no obrar por coacción y no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. Es decir, no tener impedimentos. Ser libre, no obrar por coacción, ¿no? Aquí es muy importante en el matrimonio la libertad, como en el orden sacerdotal, ¿no? Cuando nosotros pedimos la ordenación, ¿no? Escribimos una carta al obispo de puño y letra, donde uno tiene que dejar constancia de que lo pide libremente, ¿no? Y que asume libremente todos los deberes de la vida sacerdotal, ¿no? A puño y letra. Esa carta siempre se hace a mano, no se hace a computadora, después lo firma, ¿no? Entonces, igual en el matrimonio se requiere la libertad, aparte de cierta madurez. José Antonio, ¿ha levantado la mano? José Antonio. Bien, entonces, el no obrar por coacción, ¿no? Y no estar impedido, ¿no? No estar impedido por una ley natural, por ejemplo, estar casado, ¿no? Y una ley eclesiástica, ser excomulgado, ¿no? O haber hecho votos, ¿no? Perpetuos en una congregación o haber recibido el orden sacerdotal, ¿no? Continúa el catecismo. La Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable, lo que les decía, ¿no? Indispensable, que hace el matrimonio. El Código de Derecho Canónico, cuando el catecismo pone CIC, las siglas, es el Código de Derecho Canónico. Las siglas en la Iglesia se toman en este caso del latín, Codex Juris Canonici, ¿no? Canon 1057, 1. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. ¿Ven? El catecismo es explícito, ¿no? Y tajante en decir que si no hay consentimiento, no hay matrimonio. Es indispensable, ¿no? Es indispensable, ¿no? Si una vez que dan el consentimiento, cuando está bendiciendo el anillo, pasa un terremoto, se cae la iglesia y se mueren padrecito y todos se mueren casados. Aunque no hubo anillo, pero hubo consentimiento, se mueren como casados. Muy bien. El consentimiento es un acto humano, ¿no? Es un acto humano. Por tanto, esta palabra es importante, ¿no? Porque un acto humano es distinto a un acto del hombre. Un acto humano tiene que ser libre, voluntario, deseado, ¿no? En cambio, el acto del hombre, por ejemplo, tener hambre, ¿no? Tener hambre es acto del hombre, ¿no? No es una
no es un acto humano, ¿no? Un acto del hombre es aquel que por la naturaleza humana, pues, realizamos, ¿no? Es un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Es decir, si es un acto humano, no solo es libre, sino para hacer un acto humano hay que tener conocimiento de lo que se hace, ¿no? Y la voluntariedad, es decir, desear hacerlo, ¿no? En caso del consentimiento, saber lo que se está haciendo. Es que yo no sabía que el matrimonio era para siempre, ¿no? A veces hay, cuando surgen las nulidades, ¿no? Aparecen de todo, ¿no? Dicen, es que yo no sabía que era así el matrimonio, ¿no? Puede decir que yo pensé que eras otra persona, yo que sé, tanta cosa se puede decir, pero decir que yo no sabía que el matrimonio es para siempre en una sociedad eh, donde la mayoría es cristiana y si son papás católicos, pues los hijos, suponemos que los hijos tienen algo de conocimiento de que el matrimonio es para siempre, ¿no? Que en un país donde la mayoría es atea o de otra religión, podemos todavía suponer. Pero en el pliego matrimonial, ¿no? Una de las primeras preguntas es que si estás de acuerdo con lo que enseña la iglesia sobre el matrimonio. Y te leen diciendo la unidad, la indisolubilidad, la educación de los hijos y todo lo demás, ¿no? O sea, ni para decir que nunca me lo han dicho. Además, las charlas por lo menos se te recuerda y por eso en caso del matrimonio, pues este acto humano requiere, por tanto, conocimiento, poder conocer, ¿no? Poder tener un mínimo de conocimiento y segundo, querer hacerlo, ¿no? Querer hacer, realizar, recibir este sacramento en el momento en que se da el consentimiento, pero también, ¿no? Eh, durante todo ese tiempo, ¿no? Por tanto, el consentimiento debe ser un acto de voluntad de cada uno. Incluso, pues en el ritual, como hemos visto, el escrutinio, ¿no? Que es antes del consentimiento, consiste en estas tres preguntas. Y la primera es que, ¿no? Se les menciona por nombre, nombres y apellido, por los nombres de los dos, y dice, Juan y Juana vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente, y yo acostumbro meterle el micro pues hacia la boca para que escuchen todos, ¿no? ¿No? Porque a veces dicen, sí, parecen pero gatitos que nadie les escucha, ¿no? Entonces yo acostumbro ponerle el micro de frente a la boca y siempre les digo, ¿no? Que lo digan fuerte, que se oiga, ¿no? Que se oiga y que lo graben y que han dicho pues que vienen libremente, que nadie les ha traído, no les ha traído, la mamá le ha obligado, ¿no? Entonces, esta voluntariedad, esta libertad es muy, muy importante. Sin eso, pues, ¿no? Estaríamos en algún vicio contra el consentimiento, ¿no? Ningún poder humano, por tanto, puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido, ¿no? Hay dos expresiones que necesitamos conocer, que es lícito y válido, ¿no? Y después inválido e ilícito. Lícito, ilícito. Válido, inválido. Es decir, hay un matrimonio válido, inválido, ¿no? Es que quiere decir, un matrimonio válido es que existe un vínculo. Un matrimonio inválido es que
no existe ese vínculo, hubo algún vicio. Ahora bien, puede haber algunas cosas ilícitas. Un matrimonio puede ser ilícito, pero válido. Por ejemplo, ¿no? Sin haber escuchado las charlas o sin haber hecho adecuadamente las proclamas matrimoniales, ¿no? Es ilícito, pero válido, ¿no? Pero válido. En cambio, ¿no? Puede un matrimonio de acuerdo a preparado adecuadamente es lícito y válido, ¿no? Entonces, el consentimiento no puede ser suplantado, reemplazado por ningún poder humano. Dice el código, ¿no? Por esta razón, ¿no? La Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, hablando de la nulidad, puede declarar la nulidad del matrimonio. Es decir, que el matrimonio no ha existido. Es decir, que nunca hubo vínculo, ¿no? Nunca hubo vínculo. Les digo una cosa, ¿no? Por si me olvido, que la infidelidad después del matrimonio no es signo de invalidez, de nulidad, ¿no? Es decir, al año de casados, cualquiera de los dos puede ser infiel y por eso se destruye el matrimonio, no quiere decir, mi matrimonio es nulo. Tampoco porque tu párroco te lo ha dicho, tu matrimonio es nulo. ¿Mm? Puede, a veces en eso, a veces los párrocos pecamos, ¿no? A mí me ha pasado más de uno, viene y me dice, padre, yo soy divorciada, que el otro, mi matrimonio es nulo. Y digo, estupendo, ¿no? Has hecho tu proceso, te ha salido el decreto que dice que tu matrimonio es nulo. No, es que mi párroco me ha dicho. Y suelta el nombres y apellidos y todo lo demás. ¿Verdad o mentira? Pues no lo sé, ¿no? Entonces, pero no porque el párroco lo diga, no va a ser nulo. No, es nulo cuando sale una sentencia, cuando se hace todo el proceso debido. Para eso está el tribunal eclesiástico de cada diócesis, ¿no? Es decir, que el matrimonio no ha existido. En este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente anterior. Entonces, ¿no? Por tanto, vamos a quedarnos aquí en este consentimiento, ¿no? El consentimiento, este sí, ¿no? Este sí, que los esposos necesitan dar libremente. Por eso las charlas prematrimoniales, ojo catequistas, nuestra misión como catequistas, ustedes y también los papás, ¿no? Nuestra misión es prepararlos para los novios para que puedan dar este sí de modo consciente y válido. Este sí que sea un sí fructuoso, ¿no? Un sí fructuoso. Ya el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes decía que los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia. Ya de esto hemos hablado en la preparación remota, ¿no? La preparación remota, ¿no? Es en el seno de la familia, para que educados en el cultivo de la castidad puedan pasar a la edad conveniente de un honesto noviazgo al matrimonio. También el Papa Francisco en Amoris Laetitia, pues ha hablado de la preparación de los novios, este sí, de modo consciente y válido y fructuoso de los novios
que sea preparado adecuadamente en la comunidad parroquial, por los catequistas, el párroco, la iglesia, por todos. Así que nada más, que el Señor les bendiga a todos.